Sobre la palabra la diputada Figueroa Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando uno empieza a hablar de consenso fiscal, es un acuerdo que en este caso dejó afuera a la gente. Los consensos fiscales surgieron debido a la ya mencionada falta de sanción de una ley de coparticipación, ¿no? Ese incumplimiento de la Constitución. Y en general los consensos fiscales empezaron a surgir porque estamos en un país federal, y eso es muy bueno. Pero también es cierto que estando en un país federal, nación, provincias y municipios tienen la potestad para gravar a los ciudadanos, para cobrarle impuestos, tributos, y todos van al mismo bolsillo. Entonces, cuando uno paga, claro, el municipio se preocupa por cobrar las tasas y le cobra a las personas. La provincia tiene que cobrar ingresos brutos, inmobiliarios, a la misma persona, a la misma empresa. Y luego viene Nación, o antes vino Nación, ya pasó, y le cobró impuestos a esas empresas y a esas personas. Entonces, los consensos habían surgido como una forma de armonizar esas potestades, ese país federal que todos queremos defender, pero que también se podía transformar en un abuso hacia estos bolsillos que son uno solo, que tiene que pagar todos esos tributos. Y en ese camino se planteó el Consenso Fiscal 2017. La idea era poner limitaciones, se comprometían tanto Nación como las provincias a tratar de limitar la cantidad de tributos que tenían que pagar esas mismas personas, esas mismas empresas. Ese era el camino, un camino que a través de los distintos años iba a terminar bajando las alícuotas. Ahora retrocedemos totalmente y diciendo que lo hacemos para favorecer la producción, el empleo, para generar crecimiento en el país, cuando va a ser todo lo contrario lo que se va a lograr. Encima, los impuestos que se liberan o que se plantean aumentar o subir estos topes que se iban planteando son impuestos muy distorsivos que perjudican mucho a la gente. El impuesto de sellos, bueno, ya han hablado muchos, ¿no? ¿Qué capacidad contributiva muestra firmar un contrato? ¿Y qué se logra? Por ejemplo, que abunden las propuestas de no instrumentar, de hacer, por ejemplo, aceptaciones tácitas, que eso lo único que genera es poder perjudicar a alguna de las partes del negocio porque después se le complica para poder ir a lo mejor a un juzgado porque no tiene instrumentado el contrato. Pero claro, se puede llevar ese sello, ese impuesto de sello, le puede sacar la racionalidad de tener un resultado en ese contrato. Entonces se corre el riesgo de a lo mejor no poder defenderse después. Ni hablar del impuesto a la herencia, que como ya se mencionó, es un impuesto que carga de nuevo el patrimonio, ya teniendo alícuotas altísimas, como tiene el impuesto a los bienes personales, y que además se aplicó, se derogó, luego se aplicó en provincia de Buenos Aires, donde aún está vigente, Entre Ríos lo aplicó y tuvo que retroceder porque fue declarado inconstitucional. O sea que están estimulando. Ya no es decirle, bueno, pueden aumentar un poco. No, creen nuevos impuestos, agreguen algo más. Total, como no tenemos impuestos en nuestro país, vamos a crear unos nuevos. Y me quiero detener más que nada en ingresos brutos. Hay gente que no sabe que existe ingresos brutos. Y parece un impuesto chiquito, 4%, 0,75%. Uno dice, pero es un impuesto que cuando uno va al supermercado y compra, por ejemplo, no sé, una lata de choclo, está metiendo cuando va a pagar esa lata, viene con ingresos brutos, desde la parte de agricultura, en el transporte incluyeron ingresos brutos en el costo, luego en el mayorista, luego cuando el distribuidor, o sea, va cargando cada vez que pasa por una etapa económica y eso genera inequidades. Y he escuchado mucho que hay gobernadores que dicen, no importa, firmo el consenso fiscal porque tengo que solucionar ciertas cosas, pero yo no voy a aumentar los tributos. Les recuerdo que en las provincias, las personas que viven en esa provincia no compran solo productos de esa localidad,
sino que compran productos de otros lugares, o sea, que le vienen con ingresos brutos incrementados de provincias distintas. Ingresos brutos perjudica las exportaciones además, porque el IVA tiene un sistema por el cual se puede devolver, pero cuando exportamos productos en nuestro país, exportamos ingresos brutos. Eso perjudica justamente cuando hemos venido hablando de cuánto necesitamos aumentar las exportaciones, cuánto necesitamos hacer leyes para mejorar y para incentivar a los sectores que pueden producir estos dólares. Por otro lado, hay una parte que no quiero dejar de decir y ya termino, roza la inconstitucionalidad porque la ley de coparticipación habla de que tienen que gravarse actividades lucrativas. Y sin embargo, este consenso fiscal plantea que ingresos brutos puede alcanzar actividades lucrativas o no lucrativas. Eso puede afectar a asociaciones y a cooperativas. Y ya pasó, y ya se había expedido la justicia en contra de esto. Sin embargo, seguimos insistiendo, y esto a mí me preocupa porque hay muchas cooperativas que pueden terminar siendo gravadas con ingresos brutos a pesar de una larga historia donde quedaban liberadas. Así que este consenso fiscal agobia a los contribuyentes, va a generar pobreza, no va a beneficiar a las exportaciones y sobre todo se trata de un acuerdo entre provincias y nación que las beneficia a ellas, pero se olvidó de la gente. Muchas gracias. Gracias, diputada.